Hay personas que no creen en la brujería y buscan darle una explicación real o científica a las situaciones extrañas. Pero, ¿qué sucede si la ciencia no encuentra la solución a los males? Esta vivencia me la compartieron en persona. Me pidió que les contara los sucesos de cómo fue afectada su vida por la brujería. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La brujería me arrebató a mi madre, basado en hechos reales. Escucho que las personas comentan que no creen en la brujería, que creer en eso es para gente que busca echarle la culpa a otros de su vida, de su situación financiera, de su soledad o de su relación amorosa. Pero yo, desde muy pequeña, tuve contacto con la brujería y no de la buena. Por culpa de ella, he perdido mucho físicamente, pero sobre todo de manera emocional. Mi nombre es Erika y esta es mi historia. Todo inició cuando mi madre se casó con mi papá. Desgraciadamente, ella no sabía que era un mujeriego, así que como a los 5 meses de casados, empezó a sacar el cobre. Se iba de parranda con sus amigotes, dejando a mi madre sola en la casa. Ella me contaba de manera sincera que quería dejarlo, pero por alguna razón lo soportaba. Y el día que había decidido dejarlo, se dio cuenta de que estaba embarazada de mí. Mi mamá ingenuamente pensó que mi padre iba a cambiar por mi nacimiento para que seamos una familia que sintiera que lo que había entre ellos era real. Ella estaba dispuesta a perdonarle todas las infidelidades si se comprometía al cambio. Él le dijo que sí, que sería un hombre de bien. A los 9 meses nací y todo era felicidad entre ellos. Sin embargo, a los 5 meses de nacida, mi padre regresó a las andadas. La familia de mi madre era acomodada, o bueno, sigue siendo hasta la fecha, así que ella pudo haber abandonado a mi papá por las buenas. Sin embargo, ella seguía a su lado a pesar de todas las faltas de respeto. Honestamente, antes pensaba que a mi mamá le gustaba sufrir, que era masoquista, pero con los años me confió que lo que realmente tenía era miedo. Miedo de él y de su reacción al querer irse de su lado. Cuando cumplí 3 años, mi madre hizo una fiesta por mi cumpleaños un sábado. Sin embargo, en la foto del pastel, solo estaba mi madre a mi lado, junto con mis abuelos y familia materna. Mi papá ese día se fue de parranda, así que llegó hasta el domingo por la noche. Sin embargo, ese fue el día en que le dijo a mi madre que quería el divorcio, que había encontrado una mujer hermosa y mucho mejor que ella y que nos dejaba. Tomó un par de maletas, las llenó con sus mejores pertenencias y salió de la casa. Se hicieron los trámites del divorcio y al poco tiempo ya se habían divorciado y aparentemente también se divorció de mí, puesto que jamás lo he vuelto a ver. Transcurrieron los años y terminé la primaria y empecé la secundaria. Nosotras nos quedamos viviendo en esa misma casa y te preguntarás el por qué. Bueno, esa casa era de los papás de mi mamá y se la habían regalado, así que mi padre no pudo sacarnos de ahí, porque bien la peleó, pero se determinó que como no fue adquirida por ellos durante el matrimonio, ya que todavía tenía el nombre de mi abuelo en las escrituras, era casi un chiste pelear la propiedad. Mi mamá no se volvió a casar y tal vez tuvo algún novio, pero jamás llevó a un hombre a la casa.
Era muy buena mamá y yo estaba muy unida a ella. Era mi confidente, mi amiga, mi todo. Recuerdo que un día llegué de la escuela. Mi abuela fue por mí. Se me hizo muy extraño porque siempre iba mi mamá. Pero cuando llegué a la casa, la vi recostada en la cama. Me acerqué para preguntarle qué tenía. Mi mamá me decía que se sentía muy cansada y que necesitaba descansar. Yo pensé que a lo mejor trabajaba mucho, ya que laboraba por las mañanas con mi abuelo y así en las tardes se quedara conmigo. En esas fechas recuerdo muy bien que yo tenía 12 años y mi madre 35. No le dimos mucha importancia a su situación, pues parecía un caso normal de cansancio. Pasaron los días y cada vez se quejaba más de que tenía pesadez en el cuerpo, es decir, que le daba trabajo caminar mucho porque sentía que se cansaba, como que el cuerpo le pesaba, que cargaba algo muy pesado. Mis abuelos pensaron que a lo mejor era por tanto trabajar o por las preocupaciones, así que la llevaron al doctor para que le diera unas vitaminas. Fueron pasando los meses y mi mamá empezó a verse como más grande. Su piel se podía ver seca, tenía muchas líneas de expresión en los ojos y alrededor de la boca. Mi mamá tomó las vitaminas, sin embargo, no hicieron nada. Cada día que pasaba, me decía mi madre que sentía algo en el estómago, que sentía como si estuviera algo duro adentro. Así que fue al doctor del Seguro Social. Ahí la revisaron y no encontraron nada extraño. Le recetaron algo para desinflamar y que a los 8 días estaría bien. Ella siguió las indicaciones. Sin embargo, me decía que todavía seguía sintiendo aquello. Los días pasaban y mi madre seguía quejándose de dolores en el estómago y en el vientre. Mis abuelos y yo pensábamos que a lo mejor era por estrés o algo de ese tipo, pero con el tiempo pudimos observar que el vientre de mi madre empezó a crecer. Ella era delgada, así que cuando se le empezó a notar el estómago, parecía que tuviera unos 3 meses de embarazo. Mis abuelos empezaron a preocupar. La llevaron a otro doctor y él le dijo que tenía colitis, que necesitaba cambiar la dieta y tomar algunos medicamentos. Mi madre se quedó contenta y tranquila con los resultados. Decía que al menos ya sabían qué tenía. Pero al terminar el tiempo del tratamiento, su vientre no solo seguía igual, no, sino que tenía mayor tamaño, además de que su estado anímico y emocional iba en picada. Mis abuelos empezaron a buscar más recomendaciones y fueron a ver a otros doctores, y ningún médico daba con la enfermedad de mi mamá. Cada día que pasaba, su salud iba decayendo. Mi abuelo le dijo que se tomara unos días de descanso para que se concentrara más en sanar y dejara todo a un lado, que ellos la apoyarían conmigo y con la casa. Así que mi madre se quedó en nuestro hogar y decidió hacer cosas que tenía pendientes para tratar de distraer su mente. Entre las cosas pendientes estaba el arreglo del jardín. La casa tenía un hermoso jardín en la parte de delante, con varios rosales de diferentes tonalidades, además de otras flores, por lo que mi mamá empezó a hacer unos trabajos de reacomodar aquellas para hacerlo todavía más bonito. Había decidido mover un rosal que estaba a un costado de la puerta principal para poder sembrar ahí un pino que había comprado con la ilusión de que creciera un poco más y adornarlo para el mes de diciembre. Decía que quería un pino real de Navidad, con luces y esferas, y que quería que nuestra casa estuviera como en un cuento de hadas. Así que una mañana salió al jardín. Se hincó para cavar la tierra del rosal y sacar sus raíces lo más intactas posible. Lo hacía con la ayuda de una palita de esas de jardinería y sus manos.
Sin embargo, al cavar, se topó con algo duro. Ella le dio un par de golpes con la palita y sintió que era como de cristal, por lo que con su mano sacó lo que estaba enterrado. Vio un contenedor de vidrio, era como de mayonesa, solo que no tenía etiqueta, estaba limpio. Vio adentro tierra negra y una foto, por lo que mi madre, curiosa, así hincada, abrió la tapa para ver de quién era la foto. La sorpresa que se llevó. Era una foto de cuando mi mamá y mi papá se habían casado. Sus piernas flaquearon y ella se sentó de manera abrupta. Me dijo que cuando la vio, no sabía por qué alguien pudo haber puesto esa foto ahí, junto con la tierra negra. Me dijo que también tenía algunas otras cosas adentro, pero que no quiso meter la mano, no quiso tocarlo. Se levantó como pudo y entró a la casa. Mi abuela me fue a buscar a la escuela y cuando me dejó en mi casa, mi mamá le pidió que entrara. A mí me dijo que me fuera a cambiar para que comiéramos. Yo obedecí. Pero ahí le mostró a mi abuela las cosas. Admito que me porté algo mal. Me quedé escuchando un poco detrás de la puerta. Mi abuela le dijo a mi mamá que eso era brujería. Pero mi mamá le contestó que eso era una tontería, que quién querría hacerle daño si no tenía ni marido, ni novio, ni ningún enemigo. Mi abuela le dijo que buscaría ayuda, pero mi mamá le contestó que no se molestara, que no era necesario, que estaba en tratamiento y que se curaría, que al menos cáncer no era, y eso daba esperanza para mejorar. Fueron pasando los meses y su vientre crecía cada vez más. Parecía que fuera un embarazo por la forma y tamaño, así que mis abuelos la llevaron con varios médicos y especialistas. Nadie encontraba el motivo de la enfermedad. Y aunado a esto, mi mamá empezó a padecer dolores de piernas, así que casi no caminaba. Y cuando lo hacía, utilizaba un bastón. Así como lo escuchas, mi madre con menos de 40 años. Fueron avanzando sus males hasta llegar a utilizar silla de ruedas para moverse. A mí me partía el corazón y hablaba con ella, pero ¿qué podría hacer si yo era una niña entrando apenas a la adolescencia? Mi mamá visitó a muchos especialistas, incluso viajó a Houston. La atendieron en una clínica reconocida y por más tratamientos que le administraban, ella no mejoraba, por lo que decidió quedarse en casa al menos un tiempo. Mi madre, a punto de cumplir 40 años de edad, vivía postrada en cama. No podía estar de pie por los dolores, no solo de vientre, sino también de las piernas, sumado que el cabello se le empezó a caer. Sus papás le dijeron que aceptara que eso pudiera ser un trabajo de brujería, que ya fueron varios años tratando de encontrar la cura de manera científica y no habían podido. Así que, aunque mi madre no quería, la llevaron con una señora. Ahí, cuando la revisó, la curandera le dijo que tenía un trabajo muy fuerte de brujería, que ese trabajo se lo había hecho una mujer años atrás, que este era un trabajo lento pero mortal. Además le empezó a dar la descripción de la mujer que había hecho el maleficio y parecía que estaba describiendo a la nueva esposa de mi papá. Según la curandera, que la mujer lo hizo antes de que firmara el divorcio, para que mi padre se alejara de mi madre de por vida. Y así fue. Sin embargo, mi papá también se alejó de mí. La última vez que lo vi yo tenía 3 años de edad. Jamás me llamó o envió alguna postal para mi cumpleaños. Simplemente parecía que desapareció de la faz de la tierra. En aquel tiempo, la que era la amante, que ahora es su esposa, pidió que mi mamá muriera porque quería quedarse con la casa y los bienes,
pero no funcionó porque todo estaba a nombre de mi abuelo. Sin embargo, dejó enterrado en el jardín aquella brujería para que mi mamá se fuera apagando poco a poco, únicamente por maldad. Mi madre preguntó si podía ayudarla, si podía curarla. La mujer le dijo que trataría, pero que el daño ya estaba hecho y estaba en un estado muy avanzado. Mis abuelos llevaron a mi madre con otras personas y aquellas les dijeron exactamente lo mismo, por lo que mi mamá decidió regresar con la primera curandera para que tratara de aliviar un poco sus males. Desgraciadamente, mi mamá falleció a los 41 años. Los doctores no pudieron sanarla y los curanderos, por más que lo intentaron, tampoco pudieron. Al final, en la autopsia, el doctor escribió que mi madre falleció por causas desconocidas. Así que quedé huérfana muy joven. Sin embargo, mis abuelos se hicieron cargo de mí. Con los años indagué y supe que mi padre tuvo 2 hijos con la otra mujer. Yo no lo conozco físicamente y no me interesa. Dejo en manos de Dios todos los actos diabólicos que nos hicieron él y su mujer. Espero que tarde o temprano reciban su merecido. Actualmente tengo 24 años de edad. Estoy soltera y sigo en casa con mis abuelos. Los ayudo en lo que puedo y los cuido como mis padres porque han sido eso desde el día que mi madre falleció. Y aunque vivo con el miedo de que la brujería sí existe porque somos testigos de ella, todavía no me he decidido si tomaré represalias contra la gente que nos hizo tanto mal. Sin embargo, le pido a Dios que me dé fuerzas para tomar una buena decisión y salir adelante. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero enviar saludos a Graciela Miranda, Rogelio Antonio Cordero Álvarez y a Yamilet, que el sábado 6 de mayo cumplió 15 años. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?